Bien, señores alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Listos para empezar? Nuevamente vamos a avanzar lo que se llama el segundo capítulo. Exactamente nos quedan 2 meses para poder terminar este segundo capítulo y terminar el curso. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Bien, el día de hoy vamos a avanzar en lo referente a dos aspectos que son muy importantes eh, para el proceso de la emancipación, ¿no? Dos acontecimientos, dos hechos, o vamos a decir también, dos fenómenos sociales que se han dado a lo largo de toda la historia universal y que ha sido parte coadyuvante para el proceso de la emancipación del Perú, no solamente del Perú, sino también de otras colonias, y como también ha facilitado de que el hombre por sí mismo conquiste su libertad, ¿no? Su libertad que tanto había llevado años y años. Bien, tenemos uno, o el título general tenemos, está bien claro, ¿no? Nos dice, el título es Difusión e influencia de la ilustración y el enciclopedismo, ¿ya? Eso es el tema del día de hoy. Vamos a conversar sobre lo que es la ilustración y la enciclopedia, ¿no? Porque son hechos muy importantes que en sí por dos caminos nos ha facilitado la ilustración fundamentalmente encontrar la emancipación en el Perú, ¿no? ¿Por qué le digo bajo dos contextos? Uno, por sí mismo, por la propia influencia de la ilustración, primeramente en forma indirecta y luego directa, ¿no? Y que ha permitido de que nosotros encontremos el proceso de emancipación a través de los criollos, más no por los indígenas, porque ustedes saben bien de que las ideas de la ilustración prácticamente se requerían analizar, se requerían leer, analizar,
Entonces, nos traen y nosotros poco a poco nos informamos, básicamente a los que sabían leer y escribir. ¿Y quiénes eran esos? Ellos eran los criollos, ¿no es cierto? Pues les decía, los indígenas no podían porque ellos no sabían leer ni escribir, entonces no podían imbuirse de todos estos conocimientos propios que ya existían pues, a nivel mundial, ¿no? El otro era de que también nos ha facilitado por una parte a través de los gobernantes. Básicamente ustedes lo tienen acá en la esquina de puesto, ¿no? Acá está, se bien claro las reformas, las famosas reformas borbónicas aplicadas por Carlos III entre 1751 y 1788. Pero ¿bajo qué convicción, bajo qué principio genera todas las reformas borbónicas? Básicamente nos dice de que propiamente Carlos III lo que hace es recibir todas las influencias del pensamiento de la Ilustración. Imagínense, ¿no? Bajo las influencias de la Ilustración es la que genera las famosas reformas borbónicas. Y eso también va a hacer de que, por eso le decía, bajo dos caminos, la Ilustración genera una influencia para el proceso de emancipación, ¿no es cierto? Porque en este caso, lo que hace Carlos III es básicamente generar, ¿no? Un sentido de concentración de poder, o sea, asegurar mucho mejor el control y eso hace de que los criollos hayan renegado contra el sistema, ¿no? Entonces, por eso es decir, bajo dos caminos, ¿no? Bajo dos caminos nos permite encontrar la emancipación, la ilustración. Entonces, todos nosotros sabemos ahora qué es la ilustración. Entonces, en cualquier libro, en cualquier parte encontramos y decimos, fue un movimiento intelectual que tuvo su origen en Francia, ¿no es cierto? En Francia. Por eso muchos dicen, ¿cuál fue la cuna de la libertad? Ah, fue Francia. Otros dicen, ¿cuál fue la madre de la libertad? Fue Francia. Por eso decimos que está en Francia. ¿Por qué? Porque aquí básicamente vamos a encontrar un aspecto que es muy importante, ¿no? Muy importante. Dice, acá tenemos, esto consigue una enciclopedia, dice, el tercer grito de libertad. Es decir, el tercer grito de libertad, ¿no es cierto? Se genera el tercer grito de libertad. Y yo les preguntaría, ¿y cuál fue el primer grito de libertad? ¿Y dónde fue el segundo grito de libertad? Y finalmente se genera el tercer grito de libertad con la emancipación de muchas colonias, ¿no? ¿Alguien me podría decir, a ver? La independencia de las 13 colonias, ¿Mm? Con la independencia. las 13 colonias. No fue. No es así. Básicamente tenemos que tener en cuenta que el primer grito de libertad fue en la época de la esclavitud, ¿ya? En la época de la esclavitud, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan con, por ejemplo, cómo los esclavos clamaban su libertad en Egipto, en Roma, en Babilonia y en otras muchas civilizaciones antiguas donde realmente pues la esclavitud era inmensa. Ahí fue el primer grito. Si se quiere, con por ejemplo el primer grito de libertad, fue pues en más claro y más convicción podemos tener con por ejemplo con la liberación de los esclavos
en Egipto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Claro, ahí está la historia de Moisés. Va revelando, ¿no es cierto?, el sentir de Dios y que busca la libertad de sus súbditos, ¿no? En este caso. Eso es muy importante. Ahí será el primer grito. Ahora, el segundo grito, ¿cuándo haya sido? ¿Alguien me dice, a ver, por favor? Washington está muy bien, claro. La historia de Moisés, ¿no es cierto? Eso sí, todos tenemos ahí. Ahí como el pueblo clamaba su libertad, ¿no es cierto? Y también vemos en Roma y en otras tantas civilizaciones que, que pregonaron la esclavitud. ¿Dónde sería el segundo grito? Rápido, a ver. Se produce en el mismo Francia, a ver, les ayudo. Se produce en el mismo Francia. ¿Con qué hecho histórico? A ver, Toma de Bastilla. ¿con qué hecho histórico? A ver. A ver, Marcial, a ver. ¿Nadie? Es con la famosa Revolución Francesa. Chicos, se olvidaron con la famosa Revolución Francesa. Y este es el tercer grito de libertad que viene, ¿no es cierto? Con la emancipación de Estados Unidos, que lo han dicho, y también con la emancipación del Perú, ¿no es cierto? Y si se quiere de la emancipación de todo, casi de toda América Latina, ¿no es cierto? Entonces, eso básicamente, por eso decimos en el tercer libro. Bueno, entonces, ¿y por qué tiene mucho asidero la ilustración? Ya hemos señalado algunos aspectos fundamentales. Ahora decimos, en la ilustración se difundió las ideas eminentemente de carácter crítico, ¿no? O sea, queriendo contextualizar dentro de una mentalidad de propio y las instituciones existentes. O sea, es decir, contra el pensamiento tradicional, ¿no? O sea, por eso decimos, fue crítico con la mentalidad propia de aquel entonces y las instituciones existentes. Entonces, por eso es de que era muy importante de que realmente estaban sujetos al sistema tradicional de lo que es la monarquía, ¿no es cierto? La monarquía. ¿Y qué era la monarquía? Era un sistema de, de humillación, donde no existía libertad, ¿no es cierto? Donde realmente había un pensamiento de súbdito al rey, ¿no es cierto? Contra eso se quiere romper. Eso es lo que busca y por eso decimos. Ahora nosotros podemos precisar de una manera mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces, la ilustración lo que hace es una cosa. Dice, la única forma de alcanzar el progreso y la felicidad es ilustrándose. Entonces, ojo con esto, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Nos dice que la única forma de alcanzar el progreso y la felicidad es ilustrándose. ¿Esto qué quiere decir? A ver, alguien me dice, a ver, ¿alguien puede coadyuvar a esto?
Está acá en la pizarra. Está en la pizarra. Es decir, dice, es decir, educándose racionalmente en el conocimiento de las ciencias. O sea, entonces, ¿qué significa ilustrándose? Es básicamente educándose racionalmente en el conocimiento de las ciencias. ¿Ya ves? Entonces, eso es, por lo tanto, la ilustración realizó el papel de la razón como instrumento básico para la crítica, el conocimiento científico y el cambio socioeconómico y político. ¿No es cierto? Entonces tenemos un aspecto que es muy importante, por eso es muy importante la ilustración, por eso es de que en algunos libros van a encontrar ustedes, ¿no? ¿Cómo es que cuando los americanos llegaban a Europa, propiamente era como mentes, propiamente dice, llenos de esperanza por lograr algo. Y ese algo era realmente formarse en la ilustración. O sea, recibir una educación racionalmente bajo los conocimientos de la ciencia, ¿no? Entonces, por eso es que todos aquellos latinoamericanos o aquellos de América que iban a Europa a educarse, regresaban pues con una mente totalmente cambiada, regresaban con una mente nueva, con una mente fresca de conocimientos propios que ellos podían fácilmente revertirlo aquí. Bien, entonces eso es. Y vamos a ver también de que un poco también vamos a ver aquel entonces, todos nosotros sabemos de que en aquel entonces predominaba la doctrina de la iglesia, es decir, una doctrina eminentemente de carácter idealista, ¿no? Pues lo que dominaba era el pensamiento subjetivo, ¿no es cierto? Todos sabemos eso. Entonces, propiamente lo que hace la ilustración también es rechazar la influencia de la iglesia en la educación. Dicen, no, la educación que está impartiendo la iglesia en el proceso de la educación no es acorde, ¿no?, a los pensamientos de la ilustración. Eso también hay que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, combatieron, en primer lugar, quienes dominaron bastante la educación de aquel entonces, fueron los jesuitas, ¿no? Los jesuitas. Y así sucesivamente por los dominicos y las otras sectas religiosas que también tenían a su cargo la educación, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Entonces, en Washington, en la teología, claro, por eso siempre antes, ustedes saben, históricamente, ¿no es cierto?, cómo surgen las primeras universidades, eh, bajo qué conocimiento siempre eran las ciencias, las artes y la teología, ¿no? Esos eran los conocimientos básicos de las primeras universidades, ¿no? Siempre las ciencias, las artes, la teología, y de ahí ya lo complementaban con matemáticas, las ciencias naturales y después el derecho, y así poco a poco sucesivamente, ¿no? Poco a poco, pero con su origen mismo nos implica eso, ¿no? Entonces, por eso es de que la ilustración lucha contra la influencia de la iglesia en la educación. Entonces, quienes tenían mayor control de la educación fueron los jesuitas, entonces van contra los jesuitas. Y algunos explicaron que también decían, ¿no?, de que Dios es un ser supremo que se limita a predecir el orden y el movimiento
del universo, sin, dice acá, sin exigir culto especial de los hombres ni determinada moral. Entonces, vamos a ver, los hombres podían libremente tener que actuar, ¿no es cierto? Entonces había nuevas ideas, excelente, muy bien. Después los jesuitas fueron expulsados. Sí, claro, los jesuitas fueron expulsados bajo las reformas borbónicas. Una de las reformas borbónicas fue expulsión de los jesuitas. ¿Por qué lo expulsaron de los jesuitas? ¿Por controlar la educación o por qué? A ver, alguien me dice, a ver, muy concretamente, ¿por qué los expulsaron de la colonia a los jesuitas? Profesor, A ver, sí, dime, Marcial, sacarlos, ¿por qué? José Carlos, sacar, a ver, eh, no sé si estoy en esto, en precisión, pero era virrey del Perú, el tal Amat, creo, cuando expulsaron a los jesuitas. ya, Y los expulsaron por dos motivos, ¿no? En primer lugar, los jesuitas habían logrado superarse, se podría decir, en el campo de la educación. Y otro, habían logrado concentrarse, podría decir, gran poder, ¿no? Económico, así, riqueza, ¿no? Y prácticamente el virreinato lo que quería es quitarles todo lo que ellos habían obtenido para que pasara a manos del virrey y para que ellos pudieran prácticamente supervisar todo eso, ¿no? Y dejando de lado a los jesuitas. Más que nada fue por control económico, se sí, podría decir. muy bien. Básicamente es por, no tanto por el primero, es por el segundo. Como les dije, miren, cómo Carlos III, cuando hace las reformas borbónicas, dice, él se da cuenta que todo esto de la ilustración propiamente tiende a liberar al hombre. Entonces hemos dicho, concentra mayor poder. Entonces, al concentrar mayor poder, no quiere dejar cabos sueltos. Ah, dice, aquel que acumula bastante riqueza, también acumula poder. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, al acumular riqueza, también acumula poder. Y por esa razón es a que lo expulsan a los jesuitas, ¿no es cierto? Por eso lo expulsan a los jesuitas, porque cualquier rato podían, con el poder económico que tienen, podían dar golpe de Estado, ¿no? Entonces eso es lo que no quería Carlos III y por eso la reforma borbónica tiende a expulsar a los jesuitas. Dice, no, cualquier rato hay un peligro con esto, ¿no? ¿Por qué han acumulado tanta riqueza? Si acumulan tanta riqueza, también acumulan poder. Ese será el pensamiento de Carlos III y por eso los expulsan, ¿no? Muy bien, entonces, qué excelente. Muy bien, C. Carlos. Muy bien, muy bien. Sigan participando. A partir de la participación del día de hoy, ya va para el segundo, para la segunda unidad, ¿ya? Para la segunda unidad vamos acumulando todas las participaciones, ¿ya? A ver, ¿qué dice Braulio? A ver, dice los efectos sociales que produjo la expulsión de los jesuitas. Sí, efectivamente, también fueron, pues sí, fue negativa, dado que generó descontento y malestar. E incluso finalmente los jesuitas se han unido ¿a qué? Al grupo de los criollos que luchaban por la emancipación. Al final se han unido los jesuitas, ¿no? También ha sido un punto a favor de nosotros, ¿no? ¿Qué más queríamos de que los jesuitas estén al lado de la emancipación finalmente? El virrey Manuel de Abad, 1767. Muy bien, Washington, excelente. Sigan participando, chicos, ¿ya? Bien, entonces, esos son los aspectos muy importantes. Vamos a ver en aspectos muy concretos, ¿ya? Muy concretos, como es el aspecto de carácter social. ¿Ya? En el aspecto de carácter social, propiamente, lo que buscaban era dos cosas, ¿no? Que se suprima, uno,
la servidumbre, ¿ya? La servidumbre, ¿no es cierto? La servidumbre y el otro, la esclavitud. Dos aspectos muy importantes. Dos aspectos muy importantes. Propusieron la supresión de las barreras sociales tradicionales. ¿Y cuáles eran esos? Era básicamente la abolición de la servidumbre y también la esclavitud. Porque decían que racionalmente, ¿no es cierto? Racionalmente, vamos a ponerle otro colorcito, vamos a utilizar, dice racionalmente, ¿no? Racionalmente, ese es el planteamiento de la Ilustración, dice, ¿no es cierto? Porque racionalmente, el hombre libre, ¿qué cosa, qué busca con el hombre libre? Tiene mayor rendimiento en el trabajo. Imaginen, eso es lo que planteaba la Ilustración. Por eso es que se pregona la libertad, ¿no es cierto? Bien claro, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Racionalmente, el hombre libre tiene mayor rendimiento en el trabajo. Eso es lo que buscaba en el aspecto del carácter social. Entonces, un gran aporte en esto, ¿no? O sea, nos empieza a coadyuvar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A generar una conciencia mucho más racional. Y creo que la Ilustración, pues, verdaderamente ha sido, pues, todo un movimiento intelectual muy centrado en la razón humana. Es decir, ha sido bastante humanista, ¿no? Ese es otro de los aspectos. Otro de los aspectos tenemos en el aspecto económico. Los ilustrados combatieron lo que se llama ¿qué combatieron? Combatieron no les gustaba el mercantilismo. En su reemplazo, ¿qué buscaban? ¿Qué es lo que querían? La Ilustración, a ver si alguien me dice, a ver, eso fueron una minoría culta formada por nobles, funcionarios, burgueses, clérigos, interesados por reformar, reactivar la economía. Ah, está muy bien Braulio, a ver. Muy bien, la libertad de comercio, exacto, ese es el aspecto que tenemos, ¿no es cierto? Básicamente, entonces ellos van abogando ¿por qué? Por la libertad, ¿no es cierto? Por la libertad del comercio. Muy bien, ese es el aspecto muy importante. Entonces eso es lo que se pregonaba la Ilustración, ¿no? Eso es la Ilustración. Claro que posteriormente se dan cuenta que la libertad de comercio estaba directamente implicado en el desarrollo del capitalismo, ¿no? Se dan cuenta que implícitamente estaba relacionado directamente con el desarrollo del capitalismo, porque para poder desarrollarse el capitalismo necesita un mercado libre, ¿no es cierto? Necesita un mercado libre, porque ¿dónde poner la mercancía que produce el capitalismo? Y para eso era necesario el mercado libre, el comercio libre. En eso no podemos. La libertad del comercio e industria, muy bien, excelente, muy bien.
William Surco, muy bien, perfecto, excelente, muy bien. Washington también nos dice, el monopolio económico se rompe con eso. Y hemos visto que posteriormente se rompe el monopolio comercial, ¿no es cierto? ¿Y quién lo rompe el monopolio comercial? Básicamente son los ingleses, ¿no es cierto? Los ingleses rompen el monopolio comercial a través del tratado de... ¿De qué tratado? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿en qué tratado? Brecht, creo, Brecht. Muy bien, Marcial, se llama el Tratado de Utrecht, pues, no, sí, el Tratado de Utrecht, ¿no es cierto? Claro, ahí está bien claro y preciso, ¿no es cierto? Hemos dicho que pone los ingleses un navío para poder vender sus mercancías en las colonias españolas. Y ahí se rompe el famoso monopolio comercial. Excelente, dice, apertura el libre comercio, ¿no? Entonces, qué bien se va fundamentando, argumentando lo que se llama la ilustración. ¿Cómo la ilustración nos ha hecho, nos ha abierto propiamente la mente a una nueva forma de poder caminar en el quehacer de la vida propia de aquel entonces y transformar la historia, ¿no es cierto? Cambiarla. Pase a Mediterráneo. Muy bien, donde sí, ya muy bien. Entonces, ese es en el aspecto económico. También esto también hay que precisar. Unos insistieron de que la riqueza de los países depende del desarrollo de la agricultura, ¿no es cierto? ¿Y quiénes lo planteaban eso? ¿Alguien me dice, a ver? Quizás estamos entrando a ver un poquito de lo que es la economía, ¿no? No dice, nos dejemos de lado, ¿no? El mercantilismo, la libertad de comercio, la libertad de industria, sino La, nos la dice escuela de... oficial, Sí, a ver, Marcial, ¿qué es a la escuela? ver, no sé, un poquito está cortando, vamos a tratar de arreglar, ¿ya? Parece que hay un pequeño que no se puede escuchar bien. Nos dice, insistieron en que la riqueza de los países depende del desarrollo de la agricultura. Pesalón, Francis Keynes, a ver. Yo les he ido un poquito. ¿A quiénes los llamaban los famosos fisiócratas? Ah, está muy bien los fisiócratas. Muy bien, Marcial, excelente, muy bien, excelente. Ya ves, vamos viendo un poquito que también acá ya intervienen, ¿no? Y que se dio a estos partidarios de la agricultura. ¿Qué significa fisiócrata? Significa fisio, tierra y gracia, gobierno, ¿no? Entonces, más o menos vamos compilando, vamos teniendo en cuenta lo importante que se da. También no nos olvidemos también del padre de la economía. ¿Quién es el padre de la economía? De la economía era la tierra. Adam Smith, Muy bien, Marcial. A ver, sí, sí, Sandra, dime, a ver. Adam Smith, Muy bien, Adán Smith. No, excelente. Aquí también hace su participación Adán Smith también. Qué excelente, muy bien. Mire, ¿cómo vamos haciendo que la ilustración se vaya generando conocimientos nuevos, ¿no? No solamente en esto, pero lo básico que nos plantea esto para el momento a nosotros, ¿no? Para romper el aspecto colonial, esto es. Muy bien, estamos
llegando un poquito más lejos y realmente para nosotros es muy interesante, ¿no? Y vamos avanzando un poquito más, a ver, podemos conversar mucho más, ¿no? Por eso hay que seguir leyendo, chicos, muy bien, se ve que están leyendo, muy bien, Adam Smith también dice Marcial, muy bien, está bien, pero Sandra también nos dijo que sí, muy bien, excelente. Ahora vamos a ver en lo político, a ver, en lo político, ¿qué es lo que genera? Nos dice de que deben gobernar, ¿no? Vamos poniendo acá con blanquito, ¿ya? Nos dicen que debe, acá, gobernar racionalmente. Entonces nos dice de que dentro del contexto de la ilustración nos dice de que deben gobernar racionalmente. Pero iban a gobernar racionalmente, imposible, ¿no es cierto? La soberanía de la razón frente a la autoridad. Excelente. Por eso dicen acá, gobernar racionalmente. Muy bien, Braulio, la ilustración es la soberanía de la razón frente a la autoridad, a la revelación. Defiende el racionalismo, exacto, el individualismo, el relativismo y la vuelta a la naturaleza en oposición a principios estáticos del antiguo régimen. O podríamos decir en contraposición al antiguo régimen. Así, ¿ya? Gobernar más racionalmente sus estados y conceder libertades a los súbditos. Ese es el otro aspecto fundamental. Entonces, en el aspecto político, la ilustración resulta ser un movimiento, ¿no es cierto? Un movimiento en contraposición del sistema, ¿no? De aquel entonces, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque plantea cosas nuevas y los gobernantes jamás van a estar de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan después de la Revolución Francesa? Uh, hay monarquías que se opusieron totalmente, ¿no es cierto? Incluso formaron la famosa Santa Alianza, ¿no es cierto? Para hacer frente a todos los cambios que se habían dado a través de la Revolución Francesa, que esto no implicara a los demás reinos, ¿no es cierto? Y esa Santa Alianza prácticamente duró 50 años, imagínense. Entonces no era fácilmente compenetrar las ideas de la ilustración en los gobernantes de aquel entonces, ¿no es cierto? Pero sí se pedía que gobernara racionalmente, ya lo expresado y explícitamente expuesto por Braulio, la ilustración es la soberanía de la razón, efectivamente. Y cuando decimos soberanía de la razón, siempre ponemos por delante al ser humano. Primero está el ser humano y después las otras cosas. Cuando dicen soberanía de la razón, pues la razón, ¿quién la tiene? La tiene siempre el ser humano. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Entonces, ese es en el aspecto de carácter político, ¿no es cierto? Es la ideología de la búsqueda, particularmente en Francia. En esta época alcanzó un gran poder económico e importancia social, básicamente Francia, ¿no? Había tenido una serie de cambios. Bueno, eso es todo lo que podemos a grandes rasgos conversar sobre. Podemos conversar mucho más. Hay bastante que hablar. Imagínense que todos estos conocimientos sistemáticamente lo hemos precisado y que todo eso está escrito en las famosas enciclopedias, ¿no? ¿Y qué es una enciclopedia? ¿Qué es una enciclopedia? Es la recopilación, ¿no? Dice acá, es la recopilación y difusión de las ideas, de todas aquellas ideas de la ilustración.
Entonces, este es el documento que, que acumulaba todos los contenidos de estos movimientos intelectuales, ¿no? Todos nosotros conocemos, como por ejemplo, ¿quién no ha manejado a ver una enciclopedia en nuestro tiempo? ¿No es cierto? ¿Alguna vez alguien tiene una enciclopedia en la casa? Ahora quizás ya no se vendan las enciclopedias, ¿por qué? Porque ya todos tienen pues un poco de todo a través de la biblioteca virtual, ¿no es cierto? Lo que antes no se tenía, entonces todo el mundo compraba una enciclopedia. Yo también tengo hasta dos enciclopedias, te digo, ¿no? Una enciclopedia general y tengo una enciclopedia en historia universal e historia del Perú, ¿no? Es así. Ahora ya no, pues ya no es necesario. Pero sin embargo siempre sirve. Acá dice Washington, diccionario enciclopédico. Claro, también hay un diccionario enciclopédico, también muy excelente, ¿no es cierto? Entonces, todo aquello. La enciclopedia o diccionario razonado, ¿no? Entonces, también razonado. Pero ¿en qué aspectos? ¿Por qué razonado? Podríamos decir fundamentalmente en los conocimientos de las ciencias, artes, oficios, las matemáticas, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Todos esos contenidos estaban escritos en las famosas enciclopedias. Entonces, uno agarraba y podían propiamente eh, educarse, ¿no es cierto? Por eso, ilustrarse significa educándose racionalmente, ¿no es cierto? ¿A través de qué? A través del conocimiento de la ciencia. Y eso estaba acá, en la enciclopedia, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, eso es esto. En aquel entonces, todo esto son famosas enciclopedias que se han puesto de conocimiento. A ver, dicen, los griegos usaban estos conceptos para referirse a los libros necesarios para la educación adecuada de los niños que incluían conocimientos humanos, científicos y artes. Excelente, muy bien, Braulio. Lucero dice, a ver, la enciclopedia significa la luz de la razón. Muy bien, excelente. Así estamos acorde. Muy bien, Lucero, muy bien, excelente, tenemos entonces, de esa forma vamos coadyuvando, ¿ya? Eh, pero hay que tener muy en cuenta que estas enciclopedias, aquel entonces en Europa, significaba pues las críticas contra el absolutismo de los reyes. ¿Por qué? Porque también tenían todos estos contenidos, ¿no? Entonces resultaba siendo propiamente una enciclopedia que se iba contra él, contra el sistema, contra el absolutismo de los reyes. Acá tenemos, y que contra el absolutismo de los reyes. Porque también hay, por eso decía, me adelanté hace rato, decía, ahí también se pregona el tercer grito de libertad, ¿no es cierto? Ahí se pregona el tercer grito de libertad, ¿no es cierto? Por eso está, incluso acá le he puesto como otro colorcito para que ustedes tengan, ¿no es cierto? El tercer grito de libertad. Entonces, esos aspectos resultaba siendo también un documento contra él, contra el sistema. Pero finalmente dio la vuelta a Europa, llegó también al continente americano. ¿Quiénes trajeron al continente americano? ¿Cómo llegan las enciclopedias al continente americano? A ver. En los ingleses, docente. A ver, Marcial, dime, a ver. A través de navíos traídos por los ingleses. Los ingleses, ¿no? Aparte de eso, a ver. Los españoles. A ver, Willy, a ver. Los españoles.
No, 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 los españoles no querían, pero ¿qué iban a traer los españoles en la vida? En la vida. Más bien eran los americanos que habían ido a estudiar a Europa. Y ellos son los que nos traen las enciclopedias, ¿no es cierto? Ellos son los Los, que nos traen. los Ellos son los criollos, que en pocas palabras. finalmente van a ser los precursores, ¿no es cierto? A ver, Marcial, a ver. Te escucho, Marcial. Así es como llega al continente americano las enciclopedias, y en las enciclopedias llega pues las ideas de la ilustración. Qué interesante, ¿no es cierto? Es excelente. Entonces, también podemos decir eh, que la monarquía borbónica, que acogió muchas de las ideas económicas y científicas en las reformas que realizaron, en lo cual liberalizó también por parte del comercio, cuando decreta la libertad del comercio en la reforma borbónica, y creó condiciones propias para los futuros cambios. Efectivamente, ¿no es cierto? También fue un hecho el de haber tomado las ideas de la ilustración, haber acogido las enciclopedias también, la monarquía borbónica. A través de las enciclopedias también y otras obras, las cuales fueron también conocidos por los criollos que estudiaban en universidades europeas y por algunos intelectuales de las colonias quienes recibían dichas publicaciones. Y estos prepararon la mentalidad para reclamar la libertad o las libertades, ¿no es cierto? Podemos quizás algunos de ellos citarlo. Alguien, pues sí, alguien, entre los ellos bien informados, ¿no? De la nueva ideología se encontraban, ¿quiénes? A ver, dice que era uno de los buenos, el neogranandino llamado Antonio Nariño, venezolano. Fíjense, el otro es el venezolano llamado Francisco Miranda. El otro tenemos el ecuatoriano Eugenio Espejo, el argentino Mariano Moreno, quien tradujo y divulgó el contrato social. ¿Conocen ese librito, no es cierto? ¿Conocen ese librito, no? El contrato social. ¿Quién lo escribe el contrato social? Muy bien, Rousseau, muy bien, Susi. Muy bien, reaccionó Susi, muy bien. Yo pensé que se había dormido, ¿no? Muy bien, Susi. Es Juan Jacobo Rousseau, ¿no es cierto? Juan Jacobo Rousseau, y eso lo conocemos, porque lo conocemos más nosotros por el hecho de que tiene mayores aportes en el aspecto de carácter pedagógico, ¿no? ¿Quién no conoce esa obrita? Y siempre nos las enseñan, pues, en el curso de pedagogía, ¿no es cierto? Entonces, un librito muy interesante, el contrato social. Muy bien, Susi, van ganando sus puntos, muy bien, muy bien. Y así, entonces, habían así personajes en América que ya tenían pleno conocimiento y tenían en sus manos las famosas enciclopedias. Y uno de los más importantes es, pues, en este caso, el argentino Mariano Moreno, quien tradujo y divulgó el contrato social aquí aquí en América, para que puedan leer y tener conocimiento. Y así sucesivamente se va acrecentando mucho más el conocimiento. Y eso nos ha permitido propiamente hacer que
nosotros podamos generar la emancipación en América, ¿no? Y también la emancipación propiamente en el Perú, ¿no? Si hablamos del Perú, siempre vamos a hablar de América. Si hablamos de América, siempre vamos a hablar del Perú, ¿no? Entonces, la base esencial del desarrollo histórico estuvo en el Perú. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Ya, no se olviden, mañana, chicos, tenemos la recuperación a la 1 de la tarde, ¿ya? No se olviden. Igualmente va a ser el mismo sistema, ¿ya? Bajo el mismo sistema. Empieza a la 1 y termina a la 1:30. Siempre lean bien las indicaciones. Para cada pregunta tienen 1 minuto. Es bastante tiempo. Incluso es para que ustedes se preparen su canchita, su matecito y respondan la pregunta en forma tranquilamente. ¿Ya? Entonces le está dando 20 minutos, ¿no? Entonces, chicos, mañana los espero a la 1, un ratito, ¿ya? Por favor. El tiempo siempre es 20 minutos, Luciano. El tiempo es 20 minutos, ¿ya? Ya, chicos, no se olviden. Entonces, hasta mañana, chicos, cuídense, no salgan a la calle, por favor. Me olvidaba. Por favor, léanse un poquito, va a haber por lo menos unas 7 preguntas de la última tarea que se les ha dejado, ¿ya? Por favor, ¿ya? Las causas de la emancipación americana, ¿ya? Esa parte lean un poquito, va a venirse unas 7 preguntas, va a venir de eso. Ya, léanse un poquito, es muy interesante, es muy interesante. Como por ejemplo, seguramente en el video han visto, ¿no es cierto? Tupac Amaru va y conversa con los, ¿qué se llama? Con el grupo de la masonería, ¿no es cierto? Ustedes han visto, ¿no es cierto?, el video. Incluso los masones lo invitan a Tupac Amaru. ¿Y para qué le invitan los masones a Tupac Amaru? ¿Y qué es la masonería? ¿Qué papel ha jugado la masonería en el proceso de la emancipación? Justo ahí está pues uno de los temas muy importantes, como por ejemplo la masonería. ¿Qué papel ha jugado ahí? ¿Ve? Porque gracias a la masonería también los criollos han logrado la emancipación del Perú. Por eso hay que leerlo muy bonito, esa partecita. Va a venir 7 preguntas de todo ese textito, ¿ya? Listo, chicos. Ahora sí, hasta mañana, chicos. Cuídense, por favor, ¿ya? Cuídense, cuídense. Profesor, cuídese. Próxima, profesor, se cuida. Ya de igual forma, también cuídense ustedes.